Hola, este es José Antonio, bienvenido a tu canal El Hombre en Busca. El tema de hoy es la negación del daño y el no darte cuenta que tienes heridas. Muchas veces como hombre desconocemos o escondemos que tenemos dolor a causa de un daño o abuso que sufrimos normalmente de niños, pero no necesariamente solo de niños. Esto lo hacemos de manera inconsciente como un mecanismo de defensa, y después que pasa un largo tiempo y aquella herida causada por el daño se infesta cada día más y más, nos causa problemas al manifestarse en comportamientos nocivos que nos dañan a nosotros mismos o a los demás, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra novia, a las demás personas en el trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando esto sucede, estamos viviendo ya sea en negación o en ignorancia. Lo negamos o lo ignoramos. Esto es muy típico de nosotros los hombres. Y mientras haya negación o mientras haya falta de reconocer o también falta de conocimiento de que tenemos esto, de que estamos heridos, entonces no es posible llegar a la sanidad. Cuando enterramos los hechos que causaron nuestras heridas o traumas, normalmente de niño, como dijimos, inconscientemente estamos tratando de dejar atrás aquello que vivimos que nos causó dolor, que nos causó un trauma, y lo enterramos en lo profundo de nuestro inconsciente, porque no queremos vivir los recuerdos dolorosos. Pero esto no es posible, porque lo que se calla, lo que no se expresa, tarde o temprano va a desencadenar consecuencias aún mayores que van a aumentar el trauma más o el dolor más, con más frecuencia y con más fuerza. Es como una herida que tú tienes, por ejemplo, en un brazo, cuando tú te cortas y no te la atiendes, puedes ignorarla, pero tarde o temprano se va a infectar cada vez más y te va a causar problemas y hasta puedes llegar a la muerte a causa de esa herida que no se atiende. Pues las heridas espirituales, las heridas a nivel emocional son lo mismo. El dolor de nuestras heridas se manifiesta en comportamientos destructivos hacia nosotros mismos, hacia los demás, como lo dijimos, incluso hacia las cosas, hacia los animales. ¿Alguna vez te pasó que estabas enojado y le pegaste a una pared, le pegaste a las cosas, o empujaste tal vez a tu esposa, a tu novia, o no sé, tal vez le pegaste a un animal, etcétera, etcétera? Esto nos causa muchas veces confusión en los hombres porque no sabemos qué es lo que nos pasa. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tú no sabes por qué tienes esta presión y sigues comportándote de la misma manera o peor aún. Cuestionamos nuestros comportamientos y nuestros hábitos destructivos, pero no sabemos qué es lo que nos pasa. Muchas veces tenemos excusas para hacer esto, ignorando muchas veces que tenemos un problema y necesitamos ayuda. A veces otras personas se encargan de ayudarnos, de decirnos que tenemos algún problema interior, y nos hablan de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestros arrebatos tal vez abusivos hacia los demás, y nosotros no reconocemos que tenemos un problema, perpetuando nuestros patrones tóxicos de conducta a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los demás. Muchas veces lo negamos y hasta nos enojamos diciendo que estamos bien. Esto es algo a veces que los hombres hacemos, creer que todo está bien cuando no está bien, creer que somos autosuficientes cuando en realidad necesitamos ayuda como cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el pedir ayuda se asocia con la debilidad, o tal vez se asocia con la falta de hombría,
con la vergüenza, incluso. Y esta perpetuación de estos patrones tóxicos sucede a un nivel inconsciente. No sabemos, no hemos reconocido o no sabemos que tenemos estas heridas, que son resultado muchas veces de un trauma también, que no ha sanado y necesita sanar. Después de que ofendemos a otros, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, muchas veces pedimos perdón, pero no es un perdón sincero, ya que no hemos reconocido el problema o simplemente lo ignoramos lo que tenemos, que necesitamos sanar esas heridas, y esto puede decirse que es un perdón falso. Tarde o temprano volvemos a repetir estos patrones tóxicos de conducta, volviendo a dañar a otros, programándolos para que hagan lo mismo. Muchas veces esta es una parte de la programación de los ciclos de los patrones tóxicos recurrentes. Nosotros lo perpetuamos en los demás, en nuestros hijos, por ejemplo, al darles el mal ejemplo, y también al depositar en ellos una semilla de falta de perdón hacia nosotros. Entonces de eso hablaremos en otra ocasión. Es lo que se le llama herencias malditas. Un hombre de verdad reconoce que necesita ayuda, reconoce que tiene heridas, reconoce que le duele, que le está causando problemas. Y en este video te voy a dar la respuesta a tu sanidad, porque a mí y a muchos hombres les ha funcionado. Para que así traigas bendición a tu familia, a tus hijos, a la sociedad, a donde quiera que tú vayas. Y seas ese hombre completo que Dios te ha llamado a ser, y cumplas tu propósito. Es típico de nosotros los hombres que creamos que no necesitamos ayuda cuando tenemos una herida en nuestro corazón o un trauma incluso, y que neguemos que está mal. Por eso muchas veces a los hombres se nos pregunta, sobre todo cuando hay una cultura de machismo, ¿cómo estás? Y decimos bien, todo está bien, no tengo nada, aunque estemos mal, ya que eso nos hace ver débiles en nuestra mente. Esto es una conducta incorrecta. No buscamos el consejo, muchas veces no tenemos a alguien que nos dé un consejo, un mentor, alguien que nos ayude, alguien que ya haya pasado por estas experiencias, un hombre de cierta madurez. Y es bueno que tú busques el consejo, la guía de otras personas que ya han pasado por esto. No nos gusta mostrar vulnerabilidad, pero en la vulnerabilidad está la sanación. Cuando tú no eres vulnerable y no confiesas y no dices qué es lo que tienes, entonces no va a haber sanación. Porque la vulnerabilidad en el corazón duro o en el hombre machista, que muchos de nosotros fuimos criados en esa cultura, está asociada a una menguanza, a nuestra imagen de hombre que baja, o también con la vergüenza y el deshonor. Es difícil, por ejemplo, para un hombre ser vulnerable y hablar de ciertas cosas, de por ejemplo, si sufrió abuso sexual, si sufrió abuso físico, si le dolió la ruptura de un divorcio y tiene heridas. Muchas veces el hombre no le gusta hablar de ello y se lo calla, y esto solamente complica el problema. Es necesario, dos cosas son necesarias al inicio para sanar. Una es reconocer que tenemos un problema, que estamos heridos,
y que estamos manifestando esas heridas de una manera negativa, destructiva para nosotros mismos y para los demás. Y número 2, necesitas ayuda. Necesitamos reconocer que buscamos ayuda y que no podemos resolver esto solos. Los hombres creemos casi siempre que podemos resolver todo solos. Nos aislamos muchas veces y eso no es bueno. Muchas veces no es bueno, especialmente cuando estas cosas suceden. En lo que se refiere a las heridas por abusos o por traumas, especialmente de niños. Dios estableció que nosotros nos ayudáramos los unos a los otros, que confesásemos lo que hemos hecho mal, lo que nos han hecho mal, para que otros puedan ayudarnos, para que otros puedan incluso orar por nosotros y para que podamos sanar. En la vulnerabilidad tuya como hombre está la sanación. Cuando estamos dispuestos a recibir ayuda, dejándonos guiar completamente por aquella persona que está capacitada y por aquella persona correcta, entonces vas a sanar, te lo garantizo. Antes de terminar este video, voy a hacer una oración, si me permites, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esta oración tiene como propósito que tú reconozcas y que tú te des cuenta que tienes heridas, para que busques ayuda, para que reconozcas y puedas buscar ayuda. Cierra tus ojos ahí donde estás, si me lo permites. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, en presencia de todos estos hombres o de este hombre que está viendo este video. Señor, usa este video, Señor, para que estos hombres o este hombre que está viendo este video se dé cuenta y reconozca que tiene heridas por daños que sufrió por algún abuso o por algún trauma que sufrió, especialmente de niño, pero no necesariamente de niño, para que reconozca que se está dañando y que está dañando a otros y que se está perdiendo también de ser el hombre que tú lo has llamado a ser, y de que cumpla su propósito divino, que sea ese hombre completo que tú lo has llamado a ser. Hay sanidad para todos ustedes en el nombre de Jesús, pero primero debe de haber conocimiento. El pueblo muere porque le faltó el conocimiento de lo que le acosa, el conocimiento de lo que tiene, y el conocimiento también de que hay sanidad en buscar ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo, ahí mismo, di amén, porque va a haber un camino. Dios va a poner a las personas correctas para que esas personas te ayuden a sanar después de que tú reconozcas que tienes esas heridas a causa de esos daños, abusos o traumas de niño, o que tú te des cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta como hombres. En el nombre de Jesús, amén.